Hola, bienvenidos a Conclusión TV. Bueno, seguimos en este ciclo de entrevistas que realizamos en el espacio audiovisual del diario digital Conclusión. Hoy vamos a hacer una entrevista también a título, si se quiere, informativo, expositivo. Estamos junto al economista Esteban Guida, que es además presidente de la Fundación Pueblos del Sur, da clases en la UNR, todo un rosario de méritos que ya hemos descrito y no vamos a volver a describir. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por venir. Vamos a intentar desasnar un poco lo que se sabe, porque todavía no está la letra chica, la reforma tributaria, que es lo que presentó el ministro Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, el lunes en el Palacio de Hacienda. Primero me gustaría empezar para aclarar. ¿Es necesaria una reforma tributaria? Siempre se habla, sobre todo desde el lado de las empresas, que se asfixia a los contribuyentes, también a los particulares. ¿Es necesario encarar una reforma tributaria? ¿Es sano mejorar eso? ¿Cuál es el panorama fiscal? Bueno, desde el punto de vista de lo que los distintos sectores han manifestado en los últimos tiempos, me refiero a los trabajadores, a los empresarios, a la producción en general. Sí, una reforma en lo que es la carga tributaria en general es necesaria, una reforma en sentido de mejora. Creo que en general siempre se puede mejorar, sobre todo cuando las estructuras tributarias son tan complejas y emparchadas. Así que este era un tema que estaba pendiente y que me parece positivo que el gobierno lo trate. Sobre todo ahora, la idea de impuesto también es perdón que me interrumpa, sí, ser progresivo, ¿no? Bueno, que sean redistributivos, ¿no? Ahora vamos al otro tema que justo te iba a decir. Ahora, plantear una reforma tributaria sin antes definir políticamente los objetivos de la reforma tributaria, o por lo menos sin explicitarlos, y si es que un gobierno que se preocupa por los intereses de los distintos sectores, sin dar el debate de los objetivos a los cuales atiende la reforma, me parece que es lo que genera un poco de dudas y un poco también lo que justifica que haya tantas preguntas, tanta convulsión, porque hablar de reforma tributaria sin definir claramente cuál es el modelo de país que queremos, me parece que genera ciertas sospechas. Bien, bueno, y para ir más o menos vamos a hablar punto por punto. Es una reforma muy extensa, se habla de que son 270 páginas, todavía no se envió al Congreso, el ministro dijo que va a hacerlo en los próximos días. Algunos temas centrales que son por ahí los que más se comentaron, vos después por ahí agregás lo que te parezca. Por ejemplo, se habló del tema de las ganancias corporativas y de las personas. De las personas me parece como que no se van a meter, ahora ya hubo cambios del año pasado, sí hay, tengo entendido, una baja de 35 a 25, no sé bien cuándo se termina graduando por ciento en las ganancias corporativas, porque también el ministro habló de que esto es progresivo, es gradual. Exactamente. De acá a 5 años. Pero también se habló de que las ganancias de personas se van a gravar después con otra ley junto con las jubilaciones. Bueno, ¿cómo sería eso? Bueno, no, en realidad las ganancias van a pagar todos. De hecho, un punto importante es que no se mencionó, por lo menos en la conferencia de prensa, el tema de si se le iba a quitar el impuesto a la ganancia a los asalariados, que es un tema de campaña y que varios han prometido, incluso este gobierno también. O sea que se extiende el impuesto a las ganancias, incluso se equiparan las deducciones de los autónomos, todavía no se sabe cómo, pero esto también se va a introducir. El punto central relativo al impuesto a la ganancia es que un viejo reclamo del sector privado, sobre todo del sector empresario, respecto a la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias. El gobierno tiene una meta de llevarlo a un 25% de las ganancias, con cierta gradualidad, e introduce el tema de la imposición a las ganancias no distribuidas. O sea, si por el momento, si una empresa tiene una ganancia que la distribuye en un concepto de dividendo, eso sí va a ser grabado. Si se reinvierte en el proceso productivo, va a tener una alícuota menor, que se está hablando de un 25%. Es decir, se premiaría la inversión de alguna manera. Sí. No solamente la inversión, estamos hablando de giro de dividendos, que es cuando los socios se hacen del dinero, claro, no necesariamente de inversión. Esto tiene un objetivo central, más allá de los detalles, que es reducir la carga impositiva
de lo que es la ganancia empresaria. Tengamos presente que el impuesto a las ganancias es el segundo en importancia en recaudación, está un poco abajo del impuesto al valor agregado, del IVA, o sea que es muy importante en términos de recaudación y bueno, un tema que estuvo y que siempre está en boca de los empresarios, que es que se paga el 35% de lo que ganan las empresas independientemente del destino que se le otorgue. Acá me parece que empezaste bien con el tema porque creo que la filosofía de la reforma tributaria, y esto me parece que es importante plantearlo justamente cuando el tema va a entrar en el Congreso, la filosofía tiene que ver justamente con esta idea de que el sector privado, pero básicamente las empresas, son las que generan riqueza en el país, y que hay que beneficiarlas a toda costa porque el desarrollo económico del que habla el ministro tiene que ver con que las empresas ganen más plata. Esto es una posición, ¿no? Una posición bastante desde el punto de vista liberal, que compartida por muchos y aceptada por unos cuantos, ¿no? Que tienen que tomar decisiones. Es que las empresas ganen lo más posible, porque si ganan más, van a invertir más y esto va a generar el crecimiento económico que no estamos teniendo o que estamos teniendo de manera incipiente. Entonces, antes de seguir con el resto, estamos viendo claramente que esta es la idea que tiene el gobierno respecto a cómo va a crecer la Argentina. Y me parece que esto tiene que ser motivo de debate, porque se está planteando como objetivo de la reforma justamente que el país crezca. Y el ministro le agrega que se desarrolle, claro, que son dos cosas que no necesariamente tienen que ver con lo mismo. El país puede crecer, pero la vida social, la educación, la salud, la distribución del ingreso, etcétera, pueden no ir en esa dirección, como pasa con tantos países que son ricos, pero tienen una pobreza importante. Así que es importante, ¿no?, poder discutir, sobre todo los legisladores, va a haber una parte técnica en las medidas, pero yo creo que en el fondo está la discusión de qué país queremos y cómo participan del esfuerzo, esta palabra que usa el presidente, respecto a los sacrificios que hay que hacer para este crecimiento. Y ese es el debate central. Bien, después también se habló mucho, porque era un reclamo por ahí, o una bandera desde algunos sectores de la oposición, de gravar la renta financiera. Tengo entendido que las personas jurídicas, eso ya estaba grabado, ahora se va a grabar, lo que se va a grabar son las personas físicas que adquieran hasta cierto monto. No sé si esto alcanza, se habló de LEVAX, bonos y plazo fijo, que es por ahí lo que alcanza gente más del común. Si bien no hay números sobre desde cuándo se aplicaría, también cómo es ese tema. Se habla de extender el pago de impuestos a la renta financiera a los que hoy están exentos, y por supuesto con una alícuota menor a las otras que estamos hablando. En principio sería gradualmente, pero del 5%, partiendo de un nivel de ganancia financiera de 55.000 pesos, 52.000 pesos por ahí, más o menos. Yo creo que también tiene que ver con un reclamo, ¿no? Me parece bueno que la renta financiera, o por lo menos los sectores que no estaban pagando renta financiera, en un contexto de una economía que está pagando tasas muy importantes, que está ganando tasas financieras muy importantes, era así un tema pendiente. Después hay que ver la forma, los montos y las alícuotas. Si no lo grababan iba a ser un reclamo. Por supuesto. Obvio. Aparte tengo entendido que en Latinoamérica casi todos lo pagan, en todo el mundo se paga. Más aún, digo, teniendo en cuenta que las transferencias de ingresos que se están produciendo por decisión del gobierno y principalmente del Banco Central con relación a la actividad financiera son alevosas, son impresionantes, y que le están generando costos muy elevados al sector público, y que bueno, esta pequeña, por así decirlo, introducción del impuesto a la renta compensaría en parte eso. Porque ojo, no olvidemos que sí, como dijimos recién, el objetivo principal de la reforma tributaria es liberar de carga impositiva al sector privado para que crezca. La otra pregunta que necesariamente nos tenemos que hacer es cómo va a ser el sector público, que se financia con esos impuestos, para prestar los servicios que le demanda la comunidad: salud, educación, seguridad, bienes públicos, etcétera, siendo que actualmente, ya hoy con ese sistema tributario, el déficit fiscal que tenemos es muy importante. Estamos hablando de más del 4%, sin contar los intereses de la deuda que crecen día a día. Entonces, creo que las principales dudas que tiene la reforma tributaria, yendo de nuevo a la visión general, es: perfecto, el Estado se corre, se achica
justamente para permitir que los privados crezcan, pero entonces, ¿qué va a hacer el Estado y cómo va a proveer de servicios públicos a un país que sabemos que tiene el 30% aproximadamente de pobres, que tiene una clase pasiva que necesita de la prestación de servicios de salud, un montón de demandas que los argentinos tradicionalmente y actualmente le reclaman al Estado, ¿no? Me parece que ver el Estado solo como una mochila pesada para el sector privado es una visión muy puntual y parcial que necesariamente nos va a llevar después a otra discusión, ¿no? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con los servicios públicos? ¿Qué pasa con la infraestructura? Y lo que está claro, porque incluso lo dijo el mismo presidente en el discurso del otro día, es que de endeudamiento no se puede vivir. Fíjate que aunque no es un dato publicado oficialmente, la deuda pública argentina ya superó los 300.000 millones de dólares. Estamos en los 305.000 millones de dólares. Lo que habla de que un sistema tributario que supuestamente es una carga muy importante para las empresas no está pudiendo financiar el sector público. Si le sacamos aún más, la gran duda es cómo se hará. Y con endeudamiento no es perdurable en el tiempo como estrategia, ¿no? Bien, y hablando también mencionabas el tema del déficit fiscal. Va a haber un punto que quizás sea especialmente conflictivo a la hora de negociar con la oposición, sobre todo con los gobernadores, que es el tema se lo menciona como un impuesto muy distorsivo a los ingresos brutos, el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos, y también se habla de un impuesto muy distorsivo que es el impuesto al cheque. Tengo entendido que fue un impuesto que se impuso en el 2001 cuando fue un poco el caos económico y financiero. Esos dos... A ver, son dos cosas distintas. El que se denomina el impuesto a los créditos y débitos bancarios, no es solamente a los cheques, sí, efectivamente, es un impuesto muy distorsivo, que no es común en el resto de los países, hay pocas cosas semejantes, y ha sido un reclamo de toda la actividad privada, porque si obligan a la bancarización del sistema productivo con las normas fiscales, es muy difícil de eludir. Y, por cierto, es muy importante, ¿no? Es 0,6% por acreditación y 0,6% por débito. Claro, cada débito y crédito suma 1,2, ¿no? Para darte una idea de la importancia de este impuesto, es 1,7% del PBI lo que recauda, ¿no? Es muy importante y, bueno, lo que se plantea actualmente es eliminarlo de manera gradual y hacerlo descontándolo de impuesto a las ganancias, o sea que va a ser contado a cuenta del impuesto a las ganancias para las empresas. Pero esto es un impuesto nacional. Bien. Ingresos brutos que lo cobra es un cada impuesto provincia. Exactamente provincial, que tiene facultades constitucionales para hacerlo. Y cada provincia, digamos, una parte muy importante de la recaudación de la propia provincia, ¿no? Sí, por supuesto, porque es un impuesto que grava a la facturación, ¿no? A diferencia de ganancia que grava a la renta o a la diferencia. Entonces yo creo que sí es bueno. Estas dos cosas me parecen positivas, el tratamiento de todos los temas, porque se habla mucho de la carga impositiva a nivel nacional, pero claro, como las provincias son autónomas en la definición de sus impuestos provinciales, ahí hay un gran debate y una carga impositiva también que es muy incisiva. En la provincia de Santa Fe incluso hace no poco tiempo se incrementó y se extendió el impuesto al ingreso bruto, y es como si fuera un debate que parece ausente de la agenda de los medios. La convocatoria que está haciendo el ministro y que se va a plasmar en el proyecto de ley es justamente a revisar, a compatibilizar y a reducir el impuesto a los ingresos brutos. Nuevamente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo va a ser el sector público para cubrir ese bache? Claro, ¿cómo se van a financiar las provincias? Exactamente, porque ojo, las herramientas de financiamiento que tienen las provincias son mucho más limitadas, fuera de los tributos, digo, son mucho más limitadas que las de los gobiernos nacionales, porque, por ejemplo, ante el endeudamiento tienen que pedir avales al gobierno nacional. Claro. O sea, insisto, ¿no? No es un tema menor. Plantear estas reformas que van a tener un impacto importante en la recaudación, sin antes habernos como comunidad puestos de acuerdo acerca de lo mínimo que tiene que prestar el Estado y hacerlo de manera eficiente, deja el gran interrogante. Perfecto, ¿el ajuste cómo va a ser? Claro. ¿Va a ser así, digamos, a dedo señalador, como dice el presidente, con la Biblioteca Nacional y con la universidad? Entonces, porque son muchos, hay que achicarlo.
Me parece que eso es peligroso. Justamente hoy hay una nota publicada en Conclusión, desde nuestro enviado en el Congreso, que desde el gobierno, digamos, Pinedo, Peña, dicen, no hay que tener miedo, digamos, hay que tratar las cosas sin miedo, sin conspiración. Y bueno, importante hubiera sido, como decir, haberlo aclarado para que justamente... Yo creo que la palabra miedo no es correcta usar. A lo mejor de esta manera están como queriendo correr el debate. No me da miedo, pero quiero debatir. O sea, no me da miedo, pero quiero participar. Y veo que el gobierno está tomando decisiones discrecionalmente. Por ejemplo, antes de esta reforma, el gobierno ha decidido transferencias de ingresos muy importantes. Ha bajado el impuesto a las retenciones, a la actividad agropecuaria, ha concedido deudas, ha transferido subsidios para beneficiar a las empresas privadas, o sea, ha permitido el incremento de tarifas. O sea, ya se produjo una transferencia muy importante de ingresos y una condonación de deudas muy importante. Sin ir más lejos, el caso de la condonación de deuda al Correo Argentino, que es un número muy importante. Entonces, claro, esas cosas, esos contradichos, por así decirlo, esos doble juegos, esa doble vara, asustan porque no están dadas en un debate abierto y sincero donde los sectores participan, ¿no? Claro. Bueno, antes de pasar al tema de los impuestos internos, que también por ahí se mencionó mucho, se mencionó el impuesto a las transferencias de inmuebles. El ministro habló, por ejemplo, de la importancia para una familia que intenta acceder a su primera vivienda, que por ahí tenía que pagar el 1,5% al momento de adquirirla y eso le complicaba el acceso a la primera vivienda, y que la idea era grabar, digamos, la adquisición de viviendas con fines de lucro, digamos. Sí, sí. Sí, es correcto esto como tema. Después hay que ver puntualmente el detalle de cómo va a ser la propuesta, pero hay que discriminar la situación. No es lo mismo para aquel que utiliza la venta del inmueble como ganancia, como renta, que aquel que accede como vivienda única o familiar. Esta diferencia me parece que es importante establecerla, y después creo que el impacto fiscal de medidas equitativas también es relativo, ¿no? Yo creo que los grandes volúmenes de recaudación pasan por algunos tributos, como decíamos recién, IVA, ganancias, que por cierto en el caso del IVA se va a extender el IVA a algunos servicios audiovisuales, digitales. Esto también es importante, ¿no? Porque tengamos presente que el IVA es un impuesto muy regresivo, que en general los pagan los consumidores finales y aquellos que no pueden eludir el consumo, y hay algunos servicios y bienes que están incorporándose al esquema del impuesto al valor agregado que son muy populares y ahí van a tener una nueva carga nuevamente. O sea que creo que, como decía al principio, el debate hay que darlo, pero hay que tener en claro con qué criterio político se da, porque no es cuestión de tecnicismos, me parece, ¿no? Después, bueno, los técnicos deberán decir cuál es la mejor manera, pero acá se está definiendo, con un esquema tributario se define quiénes hacen los sacrificios y cómo se reparte la ganancia o la producción de una nación. Ganadores y perdedores, de alguna manera. Exactamente, no es tan técnico el tema. Detrás de eso hay una cuestión política y un modelo de crecimiento que es la gran deuda, que no está planteada claramente, y que a pesar de que el ministro y el presidente dicen que ya la economía está en pleno crecimiento y desarrollo, en los ámbitos de discusión académicos, de cualquier punto de vista ideológico, hay una gran duda acerca de cómo el país va a crecer de manera genuina teniendo déficit gemelos, o sea, déficit en el fiscal y déficit en el frente externo. Bien, y hablando un poco de los impuestos internos, sobre todo que puede traer conflictos a la hora de discutir en el Congreso, digamos, en cada provincia, o sectores puntuales que se sientan justamente perjudicados o que sientan que son los perdedores. Sí. Por ejemplo, el ministro informó que se va a incrementar todo lo que sea impuestos a bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas azucaradas. También hizo hincapié en una cuestión de salubridad, como de que las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre qué bebidas son saludables o no, eso se graba más. Bueno, ahí ya vino el reclamo desde Mendoza y San Juan diciendo que sí, el vino sí es saludable, bueno, y demás. También el tema de las embarcaciones de alta gama, autos de gama media, tengo entendido que baja el impuesto, y en los de alta gama suben. ¿Cómo ve el tema ahí de los impuestos internos? Ahí el combo es bastante variado y las argumentaciones son distintas, ¿no? Incluso el caso de los combustibles. Combustibles también. Que se plantea el tema de beneficiar a los consumos menos contaminantes, ¿no? Exactamente, un enfoque ambiental. Exactamente. Puede tener distintos enfoques, ¿eh? En el fondo me parece que hay una cuestión de recaudación, porque el número tiene que dar.
O sea, el número también de si bien es cierto se condonan o se reducen un montón de impuestos, por otro lado hay que compensarlos en alguna medida, ¿no? Entonces, el criterio que está aportando en este sentido el Poder Ejecutivo es bastante variado, se pueden mencionar distintas argumentaciones y seguramente va a haber sectores que van a ser tocados en su interés. Me preocupa, y te agrego un tema, que el sector trabajador, el sector asalariado, que sabemos que es cuantitativamente muy importante y que además es un factor principal para la producción de riqueza de las empresas y formando parte del sector privado, no esté presente en la discusión de la reforma tributaria, ¿no? O por lo menos la mire, digamos, sin una participación o sin hacer referencia a tantas promesas que se han hecho respecto a este tema. Creo que sí tiene que ver con una visión de que los trabajadores son más un costo que un factor esencial en la producción. O sea, se dice que lo más importante es su gente, que todos somos importantes, pero después, cuando llegamos a la hora de considerarlo dentro de lo que es el esquema de riqueza y de distribución, es como que son más bien una carga o un peso, o hay que ver cómo se los contiene. Me parece que es un tema que debería quedar plasmado en el Congreso, con todas las representaciones sindicales y gremiales que tienen, porque ahí me parece que el Poder Ejecutivo como que hizo una especie de paréntesis. Y te agrego también un tema que es muy importante, que son los cambios que se vienen en el monotributo, que no están mencionadas en el discurso de Duhovne. Creo que hay muchos monotributistas y gran parte de los que se fueron del esquema de empleo entraron en el esquema de monotributo. Ahí el gobierno tiene una decisión clara de reducir al máximo el nivel de la cantidad de monotributistas, empezar por los que tienen categorías más altas. Viene implementando distintas medidas buscando reducir Y ya hay una propuesta en concreta que quienes tengan bienes por más de el triple del mínimo no imponible, por decir así, más de 2.800.000 pesos, van a ser excluidos directamente de la categoría del monotributo, lo cual esto también es un llamado de atención para el sector medio, digamos, para la clase media, que ahora va a tener que pagar mucho más. Sabemos que el monotributo era un régimen simplificado que facilitaba y contribuía a que se inscriban justamente porque la carga impositiva era menor. Ahora, si pasan de oficio al esquema del régimen o de responsable inscripto, van a tener que pagar IVA, ganancias, y le va a resultar una carga mayor. También, ¿no? Es un tema que abarca una parte importante del sector medio, autónomo o cuentapropista, por otro lado alentado por el gobierno, ¿no?, a las actividades cuentapropistas, pero que va a recibir una carga importante, o que el gobierno ya lo está mirando como que de ahí tiene que salir una parte importante de la nueva recaudación. Son dos temas que están fuera de la agenda, pero que me parece que van a tener que estar bien tematizados por los legisladores, porque abarca gran parte de los sectores bajos y medios de la población. Bueno, y para ir cerrando entonces, te hago las últimas preguntas. Una mirada global sobre lo que es la reforma encarada. Ya fuiste diciendo algo sobre el perfil que parece dársele, y yo abro un poquito el juego también antes de tu respuesta, sobre algo que se menciona que no entró, me parece, en esta reforma tributaria, que es el sistema de asistencia. Se dice que la forma de actualizarse del sistema de asistencia, sobre todo lo que tiene que ver con la ANSES, asignaciones y demás, es inviable en tema de la cuestión fiscal o para la economía del país. Sí, hay varias propuestas, o sea, eso todavía está en una nebulosa, pero todo... Incluso también lo que refiere a la reforma laboral, que también está en discusiones, que no está teniendo, creo que ahí se viene lo más grueso, pero todo tiende hacia lo mismo, ¿no? Todo tiende hacia la misma filosofía, que es esta de permitir y mejorar las condiciones del empresariado, y no digo sector privado porque los trabajadores también son sector privado, de las empresas, a que éstas puedan desenvolverse más, y eso que indirectamente genere un llamado o mejores condiciones para la inversión extranjera. Y que sea entonces empresarial el que empuje el crecimiento. Exactamente, que este sea el motor del crecimiento, con las dudas que eso genera, porque no es novedoso, ¿no? Siempre, y renunciando un poco al mercado interno como motor de crecimiento en el contexto mundial, donde ante las crisis mundiales
las políticas tienden a proteger justamente para campear la caída en el comercio mundial y además generar condiciones internas de soberanía o de sustentabilidad. El debate creo que es muy bueno. Me parece que no entiendo por qué la palabra miedo, yo creo que no es temor, aunque sí hay que jugar políticamente las cartas. Yo creo que es muy importante que los sectores se manifiesten en esta situación, que generen la correcta presión ante los legisladores, porque no está cerrado. Me parece que el que tiene la última palabra es el Congreso, y ahí es donde se tienen que manifestar en esta instancia el interés de los distintos sectores y el reconocimiento de que esto tiene que ir a una situación, si es que el gobierno plantea la equidad, incluir también a los sectores más vulnerables y trabajadores, como vos decías también, hasta incluso al tema de los jubilados y la relación que va a tener con la reforma laboral. Porque si además de esto le agregamos cuestiones de flexibilización para el trabajo, que ya se están viendo, bueno, vamos a ver claramente que en esta expectativa de crecimiento económico que puede darse, va a haber un sector ganador de pocos y un sector de muchos que va a seguir esperando este efecto derrame que se plantea filosóficamente. Así que nos vuelve a poner en la necesidad de repensar el país, aunque haya pocas instancias de diálogo para esto, pero creo que es la instancia y que, bueno, en buena hora que lo podamos estar haciendo, incluso de medios como ustedes. Te aprovecho ahora sí, lo último, vamos a tratar seguramente en días venideros el tema de la reforma laboral, que por lo demás todavía son solo trascendidos, tampoco hubo una presentación oficial como sí con la reforma tributaria. Es también fundamental desde el punto de vista con un enfoque económico para la competitividad, que es lo que se menciona, por sobre todo, encarar también una reforma laboral. A ver, es importante, por supuesto, pero hay que ver desde dónde se lo mira. Si queremos competir con un producto que tiene incluido una mano de obra precarizada, esclava o en condiciones que los argentinos no estamos cultural ni filosóficamente dispuestos a enfrentar, tenemos un problema. Porque si queremos llevar productos a niveles de competitividad en donde la consideración del trabajo no es como la tenemos nosotros, y va a ser políticamente imposible. Por supuesto que quien produce y se enfrenta con un producto chino, tailandés o asiático dice, pero es mucho más barato, ¿no? Está claro eso. Ahora, pensar que en la Argentina la competitividad se va a lograr reduciendo los costos laborales es inviable políticamente. Porque tarde o temprano creo que las fuerzas vivas del país van a decir que no es así. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y esto es lo que está pasando, creo que en varias partes del mundo, el replanteo de cómo genera riqueza un país, si es incluyendo a todos o si descartando a los que son improductivos. Este es un debate que a lo mejor parece muy de arriba, pero creo que es central para marcar la estabilidad no solamente de las economías, sino de las políticas públicas. Porque seguir chocando contra los antecedentes históricos culturales de un país con el argumento del déficit o de la competitividad, creo que no es nada nuevo, ya lo hemos vivido y han fracasado, ¿no? Son esos ciclos. Los ciclos creo que cuando se los habla despectivamente del populismo y se lo estigmatiza, creo que se está subestimando, se está corriendo justamente las características culturales de lo que somos los argentinos, que no somos chinos, ni mejor ni peor, somos distintos. Entonces me parece que un debate correcto acerca de la competitividad tiene que incluir las condiciones a las que los trabajadores están dispuestos a trabajar, que no es solamente de ganar dinero, y por supuesto que también de hacer esfuerzos, pero en el marco de una realidad política y cultural, que es, me parece central en los debates de competitividad. Bueno, Esteban, gracias por venir. Seguramente te vamos a molestar para comprender todos estos temas que son un poco complejos. Se viene una etapa de reforma permanente, como dijo el presidente. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pasó Esteban Guida para comprender un poco las claves de la reforma tributaria. Será hasta la próxima.